Hola a todos, en este video vamos a explicar la configuración y funcionamiento de VLANs, así como el enrutamiento entre las mismas. Vamos a crear aquí una red basada en switches. Voy a conectar unos equipos, unos PCs. Listo. Y vamos a hacerle la conexión física, conexión cableada. De esta manera. Y vamos a conectar por el puerto 24 estos dos switches. Entonces, vamos a buscar inicialmente ponerle direccionamiento IP. Entonces vamos a ponerle dirección IP a este computador. ¿Sí? Vamos a usar unas direcciones sencillas, básicas, de tal manera que podamos entender fácilmente. Ok. Vamos a dejarle a esto máscara de 24. Y le vamos a poner una dirección de gateway que sea la última del rango. Esta es la dirección IP para este equipo. ¿Sí? Al portátil también le vamos a poner una dirección IP de ese rango. Entonces sería la 2. Con la máscara 24 y el mismo gateway. Y al PC de este lado lo vamos a poner en otra dirección, en otra IP. Ok, con el gateway 254. Listo. Entonces, este computador quedó en la red 10, este también, mientras que este quedó en la 20. Entonces, si intentamos hacer ping, comunicación entre el portátil y el PC0, pues funciona. Pero si hacemos un ping entre este PC1 y el portátil, no funciona, puesto que están en diferentes subredes de direccionamiento, en diferentes segmentos de red. Ahora, vamos a iniciar a configurar las VLAN en cada uno de los switches. Entonces ingresamos al primer switch. Lo primero que siempre se recomienda es que le pongamos un nombre a estos switches. Entonces este se llamará SW1. Listo. El otro se llamaría switch 2. Listo. Y en ese primer switch entonces le vamos a poner a crear las VLAN. ¿Cómo se crean las VLAN? Realmente es muy sencillo. VLAN y un número. Entonces voy a crear VLAN 10. Le ponemos un nombre, es opcional. Entonces esta se va a llamar estudiantes. Y vamos a crear la VLAN 20. Y se llamará docentes. Ahora, la primera VLAN la vamos a asociar a este equipo. Es decir, este puerto F01 quedaría asociado a la VLAN 10.
¿Esto cómo lo hacemos? Ingresamos a la interfaz 0/1, ¿sí? Y le decimos switch port mode access. Ya está en modo de acceso. Ahora switch port access VLAN 10, ya como modo de acceso para la VLAN 10. De acuerdo. Como no tenemos más equipos conectados acá, entonces no vamos a tener equipos asociados a la VLAN 20 por ahora. Pero si alguien lo quisiera hacer, podría conectar algún equipo aquí a la VLAN 20. Por este lado, entonces vamos a hacer algo similar. Entonces voy a poner acá, a crear las VLAN 10, ¿sí? Le ponemos el nombre, la VLAN 20, le ponemos el nombre y luego en la interfaz F01 asociado a la VLAN 10 primero como modo de acceso y luego asociado como modo de acceso a esa VLAN. En la interfaz 2, este es el puerto 2, el de arriba será el puerto 1, está asociado a la 10, y este de abajo, puerto 2, entonces también es acceso, pero además es de acceso a la VLAN 20. Muy bien. Entonces acá, ya con esa configuración que hemos hecho, vamos a probar si esto tiene conectividad, en qué punto o no. Entonces voy a volver a hacer el ping entre este computador y este computador. Entonces miren que este ping ya no funciona. Ya no funciona. Ninguno de los pines funciona. Ninguna de las pruebas. Este tampoco funcionaría entre estos dos. ¿Sí? ¿Y esto por qué sucede? Pues principalmente este que estaba funcionando ahora, que era de la VLAN 10 contra la VLAN 10, ya no funciona porque los equipos quedaron asociados, los puertos quedaron asociados a una VLAN 10, ¿sí? Mientras que esta conexión que hay acá está todavía perteneciente a la VLAN 1, que es la por defecto. Entonces no hay conectividad, ¿sí? Los mensajes no van a pasar por acá hasta que este enlace no sea troncal, ¿sí? Entonces la idea aquí es que este enlace sea troncal para que nos deje pasar el tráfico de las VLAN por ahí. ¿Cómo hacemos esto? Entonces ingresamos a uno de los switches, ingresamos específicamente a ese puerto y le decimos que sea troncal. Switch port mode trunk. Listo. Y él hace el proceso y empieza a levantar el troncal. Y en el otro extremo, por el protocolo DTP, que es el protocolo dinámico de troncales, se debería detectar y también levantar ese troncal, ¿sí? Entonces acá vamos a verificar si este ya es troncal. Show interface trunk. ¿Listo? Veamos, mire que ya este enlace ya es troncal, este puerto. De manera automática, ese puerto subió el protocolo 802.1q para el troncal en la VLAN nativa 1. Por defecto, la VLAN nativa, si no la definimos diferente, él la toma como la VLAN 1 para los troncales. Muy bien. Entonces no es necesario hacerlo en este extremo también, ya que él detectó y ya se configuró también como troncal.
Volvemos a hacer la prueba de conexión entre estos dos y ya funciona, ¿sí? La prueba entre estos dos, ¿sí? No, ¿cierto? Con ninguno de los dos. Perdón. O entre este y este. ¿Por qué? Porque estos sí todavía son equipos que pertenecen a diferentes subredes, ¿sí? Entre la 10 y la 20 no está, no va a funcionar. ¿Cuándo funciona? Cuando hagamos enrutamiento entre VLAN. Listo, ese es el paso que sigue. Verifiquemos antes de pasar al enrutamiento entre VLAN, verifiquemos cómo quedaron las VLAN con el comando show VLAN brief. Aquí encontramos que están las dos VLAN en este switch y la primera está asociada al puerto 1. Recordemos que los demás puertos de los switches por defecto están asociados a la VLAN 1, a la que es por defecto. Bien. Y en este switch, show VLAN, entonces aparecen también las dos VLAN creadas, pero en este caso este switch sí le pusimos un puerto para la VLAN 10 y otro para la 20. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es pasar al enrutamiento entre VLAN. Voy a hacer aquí una copia de este enrutamiento, de esta red. Para crear dos escenarios en los cuales vamos a poder trabajar los tipos de enrutamiento. Recordemos que existen tres tipos de enrutamiento entre VLAN. El primero, que es el modo tradicional, o el enrutamiento se conoce como enrutamiento antiguo, donde se necesita un enlace para cada VLAN, un enlace o un puerto de router para cada VLAN existente. Entonces ese, digamos, que no es tan adecuado porque realmente no nos permite mucha flexibilidad y tendríamos que tener capacidad de puertos de routers suficientes. El siguiente es el que se conoce como router on a stick, y ese es utilizando un router, ¿sí? Uno solo y un solo puerto de router para ello, para enrutar. Y el tercero es por SBI, donde se utiliza un switch multicapa para poder hacer el enrutamiento. Vamos a explicar estos dos que son los más utilizados, el de router on a stick y el switch multicapa. Entonces acá voy a conectar por unos puertos de mayor velocidad, de tal manera que podamos tener mejor capacidad de comunicación y de enlace de ancho de banda para las VLAN. Este se llama router on a stick. Y el de aquí se llama por SVI, Switch Virtual Interface. Entonces, en este primero tendremos que necesitamos configurar este enlace en modo troncal. Listo. Y arriba en el router se deben crear subinterfaces. Entonces ese enlace, que es el gigabit 01, giga 0/1, le decimos que sea troncal. Switch port. Listo. Ya en este router vamos a ingresar y debemos hacer básicamente un par de cosas. Debemos ingresar a las
interfaces, a las subinterfaces, vamos a crear una subinterfaz por cada VLAN que exista. Entonces, interface giga 00, verifiquemos si 00 es la que está conectada, punto 1. Entonces voy a crear una subinterfaz para la interfaz Gigabit Ethernet 01. ¿Sí? Aquí ya podemos ingresar, aparece que estamos en una subinterfaz. Y lo primero que debemos hacer es activar el encapsulamiento, la encapsulación del protocolo de troncales. Esto se hace con encapsulation.1q, que viene del punto 1q, y el número de la VLAN que estemos trabajando. Entonces le voy a poner que este sea para la 10, la VLAN 10. Luego de esto ahí sí se puede poner la dirección IP. Podemos agregar la dirección IP, IP address, ¿sí? Que era la 10.0.0.254, con máscara de 24. Listo. Y de la misma manera, similar, creamos una subinterfaz para la otra VLAN, sería la subinterfaz .2, la encapsulación, pero ya con la VLAN 20 y la dirección IP de la 20. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta encender las interfaces. La interfaz se encienden todas al mismo tiempo desde la interfaz física. ¿Sí? No hay que encender su interfaz por su interfaz, sino que todas acá con el node shutdown. Y él las enciende todas de una vez. Bien, vamos a verificar con el show IP interface brief y aparecen ya las dos interfaces creadas en estado arriba. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a probar el funcionamiento. Listo. Entonces acá vamos a decirle que haga un ping, ¿cierto? Entre estos, y pues ahorita funcionaba sin ningún problema. Pero el que no funcionaba era este, de acá hasta acá. ¿Sí? Ya sí funciona. O entre estos de acá. ¿Sí? En cualquier dirección. Incluso vamos a verificar ese funcionamiento en el modo simulación, de tal manera que veamos por dónde se están yendo los mensajes. Entonces volvemos a enviar un mensaje de aquí hasta acá, entre la VLAN 10 y la 20, y veamos que sale el mensaje, el protocolo ICMP, no va directo a la laptop, sino que se tiene que ir hasta el router, enrutarse. El router le dice cuál es el camino, ¿sí? Y lo manda a la laptop. Recordemos que esto es de un mensaje de ida y regreso, entonces vuelve otra vez el mensaje de regreso, pasa por el router, se enruta por las subinterfaces y el troncal y debería llegar al destino, al origen. Y ahí está. Bien. Entonces este es nuestro primer método de enrutamiento que se llama Router on a Stick para VLAN. Perfecto. Vamos a pasar al otro método de enrutamiento que es por SBI. Entonces acá vamos a ir a los switches y vamos a poner uno de los switches que nos sirven para esto, que es un switch multicapa o capa 3, y lo vamos a conectar. ¿Listo? Entonces vamos por las interfaces de mayor velocidad. Bien. Y recuerde que debemos poner este puerto como troncal. Interface F024 switch port model tron.
ya está como troncal. Ahora nos vamos hasta el switch principal y ahí debemos hacer algunas configuraciones que van a ser las siguientes. Entonces le vamos a poner, vamos a crear, lo primero que se hace es crear las VLAN. Las mismas VLAN que tenemos en el resto de la red. VLAN 10, ¿cierto? El nombre es opcional, pero pongámoslo. VLAN 20. Y luego de esto debemos ingresar a las SBIs. Lo hacemos creando el equivalente a las subinterfaces que se hicieron en el router. Entonces, aquí lo que realmente hacemos es que ingresamos a unas interfaces virtuales, interface VLAN 10, ¿sí? Él la enciende y aquí le podemos poner una dirección IP address. En este caso sería el equivalente al gateway. ¿Ya? Y lo tenemos configurado. Lo mismo hacemos para la VLAN 20, pero en este caso va con la dirección IP del gateway 20. Bien. Vamos a hacer una prueba en este momento. Una prueba. Aún nos falta algo, pero vamos a probar si estos equipos tienen conectividad entre la 10 y la 20. No tienen conectividad aún, ¿cierto? ¿Qué está faltando? Falta un dato muy importante, una configuración, y es decirle que a este dispositivo que tenga capacidad de enrutar. Claro, como es un switch por defecto, él no enruta, pero debemos activarle esa función. Y eso lo hacemos con IP routing. IP routing, ¿sí? Y aquí ya tendríamos configurado ese enrutamiento. Voy a mostrar de todas maneras las VLAN. Las tenemos igual que las anteriores, ¿sí? Vamos a verificar el troncal. Este todavía no lo está mostrando. Vamos a verificar la configuración completa. Y aquí están las interfaces VLAN que habíamos creado, ¿sí? Bueno, vamos a verificar, vamos a hacer nuevamente la prueba, ¿sí? Vamos a verificar aquí si tenemos algún inconveniente todavía parece que con el troncal. Claro, el troncal. Porque el troncal no es el 24, sino el giga 01. Port mode trunk. Switch port mode trunk. Ahora sí lo levanto. Listo. Entonces, si nos falta un troncal, él no va a comunicar. Bien. Vamos a volver a hacer la prueba. Y ya funciona, ¿sí? Listo. Esta la podemos también validar desde el modo simulación. De simulation. Vamos a hacer la prueba entre estos dos. Le damos que arranque. Y claro, él tiene que ir hasta el switch, enrutarse. Luego va al destino. Y se devuelve.
Bien, listo y exitoso. Este sería, ya con esto terminaría pues la explicación de lo que es el tema de VLANs y el enrutamiento entre VLAN. Bueno, cualquier comentario me lo dejan saber. Hasta pronto.